Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio, les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca del extraño caso de las definiciones por penales en Champions. Vamos a hablar acerca de por qué es tan raro ver una definición desde los 12 pasos en la competencia más importante de clubes a nivel europeo. Vamos a hablar de lo que acaba de ocurrir hace un par de días que me llevó a hacer este video y el dato que evidentemente me llamó mucho la atención y un análisis en general de lo que creo que pasa en Champions y por qué es tan raro ver una definición desde el punto del penal. Así que espero que les guste la idea del video, que evidentemente es una cuestión de opinión, así que me gustaría leerla de ustedes. Que se suscriban a este canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales, tienen todos los links en la descripción, como así también el del canal secundario. Y sin dar mucha más vuelta, comenzamos con la idea del video de hoy. Hace un par de días se definieron los octavos de final de la Champions League de esta temporada. De las 8 llaves, una puntualmente, la que se disputó entre Porto y Arsenal, terminó yendo a definirse por el punto del penal. En el partido de ida había ganado el Porto 1-0 en su cancha, en el partido de vuelta ganó 1-0 el Arsenal. Finalmente, en el tiempo extra no hubo definición, fueron a la tanda de penales y finalmente los Gunners terminaron imponiéndose por 4-2. Más allá de este partido y que Arsenal termina clasificando a los cuartos de final, lo que a mí me quedó sobrevolando mucho en la cabeza fue un dato que tiraron durante la transmisión, y es que desde la final de la temporada 2015-2016 entre Atlético Madrid y Real Madrid no se jugaba una definición por penales en Champions. Esto quiere decir que, contando la temporada actual, hacía 8 ediciones de la Champions que no teníamos una definición desde los 12 pasos, lo cual me parece una locura absoluta. Y a partir de eso empecé a intentar armar en mi cabeza algunos conceptos, encontrar datos e intentar encontrar una explicación a por qué es tan raro ver una definición por penales en la Champions. Y más me llamó la atención cuando me puse a revisar que desde la temporada 2012-2013 en adelante solamente habíamos tenido 3 definiciones por penales, es decir, en las últimas 12 ediciones de Champions, hasta el partido que se había jugado ahora entre Porto y Arsenal, solamente habíamos tenido 3 definiciones por el punto de penal. Y las 3 habían tenido el mismo protagonista, que más adelante se los voy a terminar contando. Y más me llama la atención a mí el dato cuando lo contrasto con el torneo más importante de clubes que encontramos en Conmebol, que es la Copa Libertadores. Evidentemente uno de los torneos que más sigo porque soy justamente de esta parte del continente y evidentemente soy hincha de Boca Juniors, como muchos sabrán. A partir de esto me puse a investigar en los últimos años, justamente estos 8 años en los cuales no hubo definiciones por penales en Champions. Y a diferencia de eso, en la Copa Libertadores, en todas las ediciones como mínimo hubo una definición por penales. En el 2016, por ejemplo, hubo 2, Pumas frente a Independiente del Valle y Boca frente a Nacional de Uruguay. En el 2017 hubo 3, San Lorenzo frente a Emelec de Ecuador, San Lorenzo frente a Lanús y Barcelona de Ecuador o de Guayaquil frente a Palmeiras. En el 2018 hubo una, Gremio frente a Estudiantes de La Plata. En el 2019 tuvimos 2, Flamengo frente a Emelec y Cruzeiro frente a River Plate. En el 2020 tuvimos 3, Nacional de Uruguay frente a Independiente del Valle, Boca Juniors frente a Inter de Porto Alegre y Racing frente a Flamengo. En el 2021 tuvimos 2 nuevamente, Atlético Mineiro frente a Boca e Inter de Porto Alegre frente a Olimpia de Paraguay. En el 2022 tuvimos 2 nuevamente, Boca frente a Corinthians y Palmeiras frente a Atlético Mineiro. Y en la última edición, la 2023, tuvimos 5 en la misma edición. Boca Juniors protagonizó 3 e increíblemente ganó las 3 frente a Nacional de Uruguay, frente a Racing y frente a Palmeiras. River se enfrentó frente a Inter de Porto Alegre también desde los 12 pasos y Atlético Paranaense frente a Bolívar de Bolivia. Esto quiere decir que en el mismo plazo que no hubo una sola definición por penales en Champions, en Copa Libertadores hubo 21. Una locura absoluta la comparación y realmente llama mucho la atención el dato. Ahora bien, evidentemente no hay una explicación lógica que yo les pueda decir, por este motivo en Copa Libertadores hay muchas definiciones por penales y por este motivo en Champions no hay. Por lo cual tenemos que caer en especulaciones y tenemos que caer en hipótesis que para mí pueden llegar a ser y quizás para ustedes no. Hay un motivo que creo que es el más lógico y todos vamos a estar de acuerdo, y tiene que ver con el formato de las llaves y cómo se definen los partidos según cada una de estas competencias. En Copa Libertadores lo que ocurre es que una vez finalizado el partido de ida y el partido de vuelta, los minutos en cada uno, es decir, los 180 minutos, si hay paridad, se define directamente por penales, no hay tiempo extra, salvo en caso de final, como se viene disputando en las últimas ediciones, que es contrario a lo que ocurre en la Champions. En la Champions, en caso de paridad, en los 180 minutos, ida y vuelta, se va al tiempo extra y 30 minutos más.
Y eso explica un poco por qué no hubo directamente definiciones por penales en las últimas 7 temporadas. Porque si miramos justamente en esos torneos, vamos a encontrarnos que, por ejemplo, en la temporada 2016-2017, Real Madrid frente a Bayern Múnich se definió en tiempo extra y termina ganando Real Madrid. Que en la 2018-2019 ocurrió lo mismo con Porto y Roma. En la 2019-2020 ocurrió entre Atlético Madrid y Liverpool. En la 2020-2021 hubo tiempo extra entre Porto y Juventus. Y en la 21-22 hubo tiempo extra tanto entre Real Madrid y Chelsea en los cuartos de final como entre Real Madrid y Manchester City en las semifinales. Es decir, en ese plazo en el cual no hubo definiciones por penales, hubo 6 partidos o 6 llaves en las cuales se tuvo que ir a tiempo extra, que en Copa Libertadores hubiésemos tenido definición por penales. Sin embargo, la comparativa sigue siendo bastante despareja, porque hablamos de 21 definiciones por penales en Copa Libertadores y 6 hipotéticas definiciones por penales en Champions. Es decir, igualmente hay 4 veces más probabilidades de que haya penales en Conmebol. Algunos quizás podrían decir el famoso gol de visitante. Sin embargo, en ambas competencias estuvo al mismo tiempo, hasta el 2022, tanto en Champions como en Copa Libertadores. Si algún equipo marcaba más goles que visitante del otro y la llave terminaba igualada, terminaba pasando ese equipo. Así que no lo voy a contar como dato relevante. Entonces les voy a dar motivos que para mí son, más allá de que simplemente es una opinión mía, pero es la idea del video. Creo que la realidad es que en Champions es bastante más difícil que se dé, justamente, que una llave termine igualada. En primer lugar, por la disparidad que muchas veces hay en las llaves. Hemos visto sobre todo en octavo de final en los últimos años, por ejemplo, Bayern Múnich 10, Arsenal de Inglaterra 2, 8-1 le ha ganado Bayern Múnich al Besiktas, 10-1 el Manchester City al Schalke 04, 7-1 el Bayern Múnich al Red Bull Salzburgo, 8-4 el Atalanta al Valencia, 8-2 el Bayern Múnich nuevamente al Chelsea, 7-1 el Benfica al Brujas, Manchester City 8, Leipzig 1. Creo que la realidad es que sobre todo en octavo de final, después un poco se pone más parejo, pero en octavo de final la disparidad es muy amplia, que quizás en Copa Libertadores justamente eso no se da, y por eso quizás tenemos muchas más definiciones por penales, que justamente en octavos es donde más definiciones hemos visto en Copa Libertadores en los últimos años. Y también me da la sensación, y esto es una cuestión mía, que es mucho más difícil para un equipo que quizás se siente inferior poder aguantar un partido, poder meter quizás los 11 adentro de su campo, como muchas veces se dice, poner el autobús, a diferencia de lo que ocurre en Copa Libertadores. Y esto lo marca justamente la jerarquía individual que tienen los grandes equipos. Es muy difícil que un equipo que se enfrenta a Haaland, a De Bruyne, a Vinicius, a Rodrigo, que se enfrenta a Mbappé, a Messi en su momento, a Neymar, pueda aguantar durante un tiempo prolongado defendiéndose todo el encuentro. Es prácticamente utópico, sobre todo si encima le sumamos los 30 minutos de alargue. A diferencia en Copa Libertadores, que quizás hasta los mejores equipos, en su momento Flamengo, en su momento River, en su momento quizás Boca, Palmeiras, si se enfrentan a otro equipo que se planta bien defensivamente, les pueden llegar a aguantar, porque más allá de que hay una diferencia de nivel, no es tan notoria quizás, porque la jerarquía individual de los jugadores en Copa Libertadores no es tan alta, es decir, no te pueden marcar una diferencia de a 1 o 2 jugadores como sí quizás puede ocurrir en la Champions. Y creo que el ejemplo perfecto, y es lo que les comentaba antes, es que hasta la temporada 2012-2013, o mejor dicho, hasta esta definición entre Arsenal y Porto, en las últimas 12 Champions solamente habíamos tenido 3 definiciones por penales, y las 3 las protagonizó el mismo equipo, que probablemente sea el equipo que mejor defiende y el equipo que mejor sabe justamente meter a los 11 atrás, que es el Atlético Madrid del Cholo Simeone. En la temporada 2014-2015, en octavo de final, fue a penales frente al Bayer Leverkusen y le terminó ganando. En la temporada 2015-2016, en los octavos, fue a penales frente al PSV Eindhoven y también le terminó ganando. Y justamente la última fue frente a Real Madrid en la final de la temporada 2015-2016, donde termina perdiendo. Pero más allá de eso, creo que es relevante entender que salvo esta última definición, en las últimas 12 temporadas solamente 3 definiciones habíamos tenido y las 3 las protagonizó el mismo equipo, que probablemente en la última década sea el que más se ha destacado como el que mejor defiende. Y creo que eso es un dato a tener en cuenta de por qué justamente tenemos tan pocas definiciones en Champions. Es muy difícil que un equipo que sea medianamente bueno defendiendo pueda aguantar un resultado, salvo que sea de elite, como en su momento era el Cholo Simeone y su Atlético Madrid. Pero evidentemente me gustaría leer su opinión en los comentarios. ¿Por qué es tan difícil ver definiciones desde el punto del penal en Champions League a diferencia de en otras competencias? Los voy a estar leyendo, yo ya les di mi punto de vista, espero que les haya gustado la idea del video, que se suscriban al canal y activen la campanita y sigan evidentemente en todas las redes sociales. Y sin dar muchas más vueltas los dejo por hoy, nos vemos mañana en un próximo video.